Me gustaría comentar algo que en este canal hemos comentado muchas veces. No sé si en Ana Rosa, como dice esta persona, ¿pero qué lo ha dicho? Avidis. No sé si en Ana Rosa, sí, en Ana Rosa han hablado mucho de este tema. Yo que no veo la tele ya últimamente, ¿eh? No, dice, al principio se lo pasaba en grande con los arrebatos violentos del Joyas. Yo es que lo que digo, en un momento dado puede resultar gracioso, pero convivir con una persona así tiene que ser jodido. Yo he escuchado la entrevista entera y otras que ha hecho, y hay que escuchar también el relato, que no sé si se habla tanto de ello. Pero pasando de temas, que quiero hablar de muchas cosas hoy, voy un poco, bueno, dando pinceladas y mi opinión simplemente, ¿eh? Simplemente mi opinión sobre ese tipo que además dijo que estaba viviendo en el bosque mientras estaba fugado y dio una entrevista con no sé si fue Al Mundo o alguno de estos, y dio una entrevista y bueno, siempre se le ha visto como un personaje gracioso y en mi opinión él es así. Yo no digo que él tenga la culpa, pero los medios de comunicación que le han dado voz a este pavo después tienen mucha culpa de ciertas cosas y comportamientos que veo en la sociedad. Bueno, en este canal hemos hablado mucho de este tema con Lourdes Folgarona. Lourdes, un beso si me estás escuchando, sobre el caso Marta del Castillo. Yo creo que uno de los casos más, si no el que más mediático, de estos crímenes en resolver que ha habido en España en las últimas décadas, ¿no? Quitando otros casos que a lo mejor son un poco más antiguos, pero de los que siempre vamos a tener en la memoria, pase lo que pase ya a partir de ahora, es el caso Marta del Castillo, ¿no? Es un caso del que hemos hablado mucho, tampoco todos los días, pero cada vez que había alguna novedad lo hemos tocado y esto me parece ya una tomadura de pelo directamente a la sociedad. Yo sé que la justicia es como es, que las leyes están hechas como están hechas, etcétera, etcétera. Yo no soy jurista, yo no, simplemente aplicando el sentido común. Bueno, os leo. Se ha absuelto al Cuco, el famoso Cuco, ese chaval que entró, mintió, dio 27 versiones, pero estaba en la cárcel. A su madre también estaba, bueno, pues les han absuelto. Os leo lo siguiente, un vacío legal sobre lo pongo aquí en grande para que lo leáis bien y así yo me puedo quitar las gafas y leerlo correctamente. Dice que el vacío legal sobre la condición en la que debe declarar un testigo, que anteriormente había sido condenado, permite revocar la condena de 2 años al Cuco. A la madre no se le informó de la dispensa legal para no declarar sobre aspectos que podrían perjudicar a su hijo. Y además, a juicio del tribunal, los extremos sobre los que mintió no eran relevantes para el caso. No era relevante, bueno, no lo sé. Continúo leyendo, esto está publicado hace 2 días. Como nos hemos quedado sin internet ese fin de semana, quería comentarlo el otro día, pero aquí viene. Bueno, la sentencia de la audiencia de Sevilla, que ha absuelto, repito, al Cuco. No hace falta recordar que el cuerpo de Marta del Castillo no se ha encontrado, ¿no? Todo el mundo está al tanto de este caso, ¿no? Bueno, pues esta absolución al Cuco y a su madre por delito de falso testimonio, por haber mentido en el juicio contra Miguel Carcaño, recoge una serie de claves en las que se analiza la declaración como testigo imputado de Francisco Javier García Marín y en la que se llega a la conclusión de que esta figura, que fue incluso analizada en un pleno del Tribunal Supremo, no se encuentra regulada, entre comillas, legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. Mientras que también absuelven a la madre porque, entre comillas, no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del asunto y además no fue advertida en la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo. Estas son las claves de la sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia de Sevilla. Os leo. La nueva sentencia recoge como hechos probados que Francisco Javier García Marín, el Cuco, fue condenado el 24 de marzo del año 2011, 13 años, por un delito de encubrimiento, a 3 años de internamiento en un régimen cerrado, por su participación en los hechos posteriores, ya sabemos, al asesinato de Marta del Castillo, ayudando a su amigo Miguel Carcaño a deshacerse de Marta y evitar su descubrimiento. Fue absuelto del delito de asesinato, de 2 delitos de agresión sexual, de un delito contra la integridad moral y de un delito de profanación de Marta que se le imputaba. Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia de Sevilla, cuya sección tercera dictó una nueva sentencia el 20 de octubre del año 2011, repito, ha llovido, que desestimó el recurso del entonces menor y estimó el recurso de la familia de Marta, condenando al Cuco y a sus padres al pago de la búsqueda del cuerpo de la chica. El 25 de octubre, el día de mi cumpleaños, el 25 de octubre del año 2011, es decir, solo 5 días después de que se confirmara la condena del Cuco, voy a bajar un poquito la música, este prestó declaración como testigo en el juicio en el que se estaba enjuiciando a Miguel Carcaño y a los otros adultos. Al inicio del interrogatorio se le apercibió del juramento o promesa
de decir la verdad y en consecuencia de poder incurrir en un delito de falso testimonio. El Cuco fue interrogado sobre los mismos hechos que ante el juzgado de menores y mantuvo su versión exculpatoria. Bueno, el 16 de noviembre del año 2011 declaró su madre, Rosalía, quien durante el interrogatorio fue preguntada sobre... Ay, perdón, que se me va. Ay, que se me ha ido. Esto. Declaró su madre, Rosalía. Es que de vez en cuando se actualiza, no sé por qué. Quien, el 16 de noviembre, repito, su madre, Rosalía, declara quien durante el interrogatorio fue preguntada sobre hechos referidos a su hijo sin otro tipo de advertencias, en este caso. Bueno, la sección séptima dictó la sentencia del caso 13 de enero del año ya 2012, en la que condenó únicamente a Miguel Carcaño y ordenó deducir testimonio de la declaración del Cuco por si había incurrido en un delito de falso testimonio. Bien, esta sentencia fue recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo y no fue hasta el 16 de febrero del año 2016 cuando la familia de Marta denunció en los juzgados el posible falso testimonio del Cuco y su madre, lógicamente. El juzgado de lo penal número 7 de Sevilla inició el 26 de mayo del año ya 2022, hace 2 años, el juicio contra la madre y el hijo, quienes tras la lectura del escrito de acusación reconocieron los hechos y acto seguido se negaron a contestar a otras preguntas. El Cuco admitió en esta declaración que en la tarde del 24 de enero del año 2009, cuando pasó todo esto, estuvo en el piso de la calle León 13, donde pasó lo que pasó con Marta, tal y como recoge la sentencia del juzgado de menores que lo condenó por encubrir el asesinato. Bueno, punto número 2. La audiencia rechaza las acusaciones de parcialidad de la juez de lo penal. Bueno, las defensas habían pedido la repetición del juicio, acusando de imparcialidad a la juez de lo penal que enjuició el delito de falso testimonio en relación con las manifestaciones que realizó en la vista oral. Pero la audiencia considera que, bueno, las expresiones más o menos acertadas que pudo haber proferido la magistrada no comprometieron su imparcialidad objetiva en la discusión mantenida con uno de los letrados de la defensa y con el fin de centrar el objeto del proceso, sin que las frases proferidas supusieran un prejuicio frente al acusado, por lo que rechaza esa nulidad del juicio. Bueno, pues hay un vacío legal de la declaración del testigo coimputado. Dice así: es aquí donde está la clave de la cuestión que ha llevado a la audiencia a absolver al Cuco. Tiene unos buenos abogados. La defensa de Francisco Javier García Marín, perdón, ejercida por el letrado Agustín Martínez Becerra, planteó que el joven no debía declarar en la condición de testigo en el juicio celebrado contra Miguel Carcaño, puesto que estaba incurso en un procedimiento penal en el juzgado de menores por los mismos hechos. Y es aquí donde la audiencia alude al pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo del 16 de diciembre del 2008, que dio lugar a esta sentencia 7/2009 del 7 de enero. Antes de este pleno, existía una doctrina según la cual el condenado que era citado a prestar declaración en el juicio posterior a los restantes acusados, conservaba los derechos que tuvo en la declaración que prestó en el juicio celebrado entonces para él. Sin embargo, ese pleno no jurisdiccional del año 2008 decidió que la persona que ha sido juzgada por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismos hechos, declara en el plenario como testigo y por tanto su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad. Es decir, al declarar como testigo, después de haber sido juzgado por los mismos hechos en otro juicio, al declarar como testigo y por tanto su testimonio debe ser valorado en es decir, que está obligado a decir la verdad, punto, y no puede mentir. Como sí ocurre en el caso de una persona que declara como investigado o acusado. Cuando te están investigando tienes derecho a mentir, pero como testigo no. Esto lo hemos aprendido aquí con el tema de los rolluelos, todas estas cosas. Hemos aprendido algunas cositas de leyes. Estáis todos por aquí, ¿verdad? Sí, os voy leyendo en el chat. Un saludo a todos, Alice el nombre. Dice, para la audiencia resulta incuestionable que la distinta jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece que será llamado como testigo el coparticipante que ha sido imputado o condenado en otra causa por los mismos hechos. Hay que rebuscar bien, joder, repito, tiene unos buenos abogados. Dice así: el testimonio de imputación que ya ha sido juzgado en la anterior causa por los mismos hechos solo pueden ser llevados a juicio ulterior, seguido contra otros partícipes, en calidad de testigo. Pues nuevamente como imputado, cuando ya había sido enjuiciado por esos mismos hechos, resultan imposibles en nuestro engranaje jurídico. Te pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Al no poder darse un noble enjuiciamiento, como digo. Esto añade el tribunal que insiste que el Cuco debió ser llamado necesariamente en la causa de mayores en calidad de testigo. Tenía que haber sido llamado. Pero no se trata de un testigo al uso, dicen. En stricto sensu, la palabra técnica, sino que es una figura híbrida. Tócate los pies. Este es el de la forma del agua, te jode. Bueno, la del testigo coimputado. Aun cuando haya sido condenado,
que no se encuentra regulada en nuestra legislación y que el Pleno asimila a un testigo al sujeto anterior coimputado juzgado por los mismos hechos en el proceso de otro copartícipe. Os vais enterando, yo a poco lo voy captando. A los solos efectos de cómo debe ser valorado su testimonio, sui generis, indicando que debe ser en términos racionales, como decía antes, para determinar su credibilidad. Bueno, dice la audiencia que se trata de un testigo sui generis, pero el Supremo, en este pleno, aunque explica la obligación de comparecer como testigo, no ha expresado, dado el carácter híbrido, como decía, de ese testigo, el alcance de su obligación de contestar a las preguntas, ni la de contestar a la verdad o a lo que diga, y la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio, con la necesidad de prestar o no juramento a la promesa. Bueno, por último, sobre él, la condena al Cuco acaba de ser ratificada, pero no había comenzado a ejecutarse, por lo que resulta más lógico pensar que tuviera la inquietud de que le pudiera perjudicar el decir algo diferente a lo que ya había indicado, e incluso le pudiera traer nuevas responsabilidades. No olvidemos el perfil genético mezclado hallado en el domicilio, por lo que se le debió dispensar de contestar aquello que considerase que le podía perjudicar, cosa que no consta en el soporte de la grabación. Pero tampoco el testigo se negó a contestar algunas preguntas, mostró reticencia a hacerlo, recordando que tiene el derecho a no confesarse culpable, evidentemente. Por último, dice que el Supremo añade la audiencia, nunca ha llegado a pronunciarse sobre el alcance de las consecuencias por unas falaces manifestaciones en el juicio por parte de este testigo híbrido. Y ante la falta de regulación, se impone una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables. Esto es una vergüenza. Bueno, en cuanto a la madre del Cuco también fue condenada por haber mentido en el juicio, tras haber declarado que la noche del crimen regresó a casa sobre la 1:30, a las 2 de la mañana, encontrando dormido en su habitación a Francisco Javier, al Cuco, cuando la realidad era que estuvieron en un bar hasta las 4:30 de la mañana y no encontraron a su hijo en casa cuando llegaron. Sin embargo, cuando declaró en el juicio, por este falso testimonio, no se le informó de la dispensa a contestar respecto de los hechos que tenía que declarar y que se referían a la participación de su hijo, dado que se trataba de los mismos hechos por los que su hijo había estado imputado y declarado responsable de algunos de ellos, y sobre todo que ante la pregunta cuya contestación le pudiera perjudicar, material o moralmente, y de manera directa e importante a su hijo o a su fortuna, podría no declarar. Claro, cuando es un familiar no estás obligado. Bueno, aunque el Cuco había sido recientemente condenado, en sentencia firme, la madre podría, entre comillas, tener el temor de que podría perjudicarle a su hijo si decía que no lo había visto a la 1:30 de la mañana en su casa dormido, cuando llegó, como decíamos, a las 4:30 del 25 de enero ya del año 2009. Sin embargo, no se le hizo más que la advertencia general establecida para un testigo común, tras el previo juramento o promesa de decir la verdad, de incurrir en un delito falso testimonio en caso de faltar a la verdad. Vaya, ahora vamos a escuchar a los padres. Han hecho declaraciones, evidentemente. En cualquier caso, bueno, para la audiencia, a lo que faltó a la verdad no era esencial para la resolución del fondo del asunto, ya que casi todas las preguntas que se le hicieron en el juicio a Miguel Calcaño, por no decir todas, venían referidas a su hijo, a su coche, al lugar donde guardaba las llaves de este, la limpieza del coche, las horas en que ella habló o vio a su hijo en las franjas horarias anteriores y posteriores al día de los hechos, que se enjuiciaban, evidentemente. Bueno, pues para la audiencia esas respuestas de Rosalía nada aportaban para resolver sobre la esencia del juicio. Su testimonio en nada afectaba a la hora del fallecimiento, ni siquiera la hora en que se hace desaparecer el cuerpo. Y en nada variaba la versión que dio por probada la sentencia, por lo que considera más que lógico que no se hubiera deducido el testimonio por delito contra la madre. Entre comillas, se comete el delito cuando una persona llamada a prestarlo en su causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad, tal como ésta se le representa. Concluye la audiencia, que añade que no se aprecia el delito al no haber inducido a error a ese tribunal. Sobre los datos que aportó con su declaración, al no ser esenciales para la resolución del fondo, dado que resulte relevante la franja horaria en la que la madre sitúe al hijo en su domicilio, pues con ello no elimina su participación en los hechos cometidos y por los que ha sido condenado, vista la prueba de ADN, lógicamente, recogida en la vivienda de la calle León 13. Esto es del Diario de Sevilla. Os lo voy a pasar aquí al enlace, el enlace a los múltiples, a los varios chats, Twitch, y llegará a Twitch y llegará a YouTube. Y vamos a escuchar, evidentemente, a los padres de Marta del Castillo. Yo, bueno, nadie, aunque por mucho que nos pongamos en su piel, nadie puede llegarse a imaginar lo que pueden estar viviendo estas dos personas. Vamos a escuchar, es 1 minuto 41 y me confirmáis que se oye bien. No tengo más que decir, sino que no se han tenido al Código Penal.
2 años, para buscar tanta mierda y tanta paja. 2 años, 42 folios. 42 folios, 2 años, para buscar lo que pone al final. Y por desgracia, en el caso de mi hija, ha tocado todo lo peor. Salas malas, jueces ineptos o jueces que se dejan llevar no sé por qué, porque todo lo que ha habido en el caso de mi hija ha sido incongruencias una detrás de otra y palos a la familia. Nosotros lo único que queremos es defender el hecho de que ha habido una niña de 17 años asesinada, ha habido muchos implicados y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana. Que se pongan las pilas, eso es lo que pide la familia de Marta, que se pongan las pilas, que no hay vergüenza en este país, que se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya. Pero es que seguimos viendo casos que va a pasar lo mismo, que siempre cuando haya menores y mayores implicados vamos a tener la misma porquería de siempre. Muy duro lo que tiene que estar viviendo esta familia.